continuando con la parte 2 de este tema, los pagos a músicos en iglesias. Durante esta semana he estado leyendo muchos comentarios importantes de los seguidores en las diferentes redes, plataformas. Puedo confirmar una vez más que con este tema relacionado a los músicos, los adoradores y el tema financiero, creo que todos tenemos que sentarnos a leer nuestro manual, la brújula despacio, la Biblia. Quiero comenzar explicando, hay una enseñanza bíblica o varias que la tenemos fuera de contexto y entonces a veces hay opiniones que escucho y leo y digo, pero wow, ¿y de dónde sacamos algunas cosas que parecen bonitas, parecen lógicas, pero no me da con la palabra? Primero, en el libro de Números, capítulo 18, habla de unas personas que eran llamados o eran identificados como levitas. Los levitas no todos eran músicos, no todos eran cantantes. Ahora, dentro de ellos había un grupo de músicos y cantantes. Era una tribu y quiero destacar la parte de los que administraban lo musical. ¿De dónde se sustentaban económicamente? Porque ellos fueron apartados exclusivamente para eso. O sea, trayéndolo al contexto de hoy, los levitas no podían irse a trabajar a zona franca, no podían irse a trabajar a hotelería, no podían irse a trabajar al supermercado ni a la tienda. Ellos se dedicaban exclusivamente para eso. Ahora, ¿cómo se sustentaban? De los diezmos y las ofrendas que el pueblo de Israel destinaba para el servicio de Dios. Al pasar los años, el pueblo fue dejando de dar los diezmos y las ofrendas y por lo tanto el sustento de los levitas fue menguando. Esto provocó que muchos levitas poco a poco dijeran, bueno, yo tengo que ir a labrar la tierra. En aquellos tiempos no existía supermercado, no había tienda, no había qué sé yo qué de inglés, no había academia, no había universidad, a labrar la tierra. Al pasar los años, si saltamos al libro de Nehemías, encontramos una historia donde Nehemías, cuando va a reedificar los muros, encuentra que el servicio de los levitas no estaba siendo eficiente. Pero Nehemías no dijo, Jehová reprenda al diablo, hay un demonio de descuido. No. Nehemías, como un hombre sabio, dijo, es que el pueblo ha dejado de sustentar a los levitas y por lo tanto muchos de ellos poco a poco han tenido que ir a labrar la tierra y a buscársela para sostenerse. Entonces, en esa reedificación de los muros, Nehemías le dice al pueblo, miren, ustedes están en rebeldía, hay una falta de compromiso, es necesario que los levitas vuelvan a su oficio, pero ustedes tienen que sustentarlo. Bueno, una parte del pueblo se animó, comenzaron otra vez a traer los diezmos, las ofrendas, siguieron pasando los años hasta que llega la parte de Cristo. Debemos de destacar, por favor, los que están usando textos bíblicos fuera de contexto. Los levitas del pueblo de Israel no recibían ofrendas, no recibían remuneraciones, porque ser levita era un don. Los levitas eran sustentados por el servicio que ellos hacían dedicados a un tiempo, no era por dones. Ser levita no era un don. Ahora, lo de atender, lo de sustentarlo, era por el tiempo que ellos invertían a un servicio. En el caso de la música, entonces, que quede claro, los levitas no recibían ofrenda por don, sino por servicio. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, ¿qué es lo que es un don? El mejor libro que nos puede dar luz sobre eso es el libro de Corintios. Un don es una habilidad que una persona que forma parte de la iglesia de Cristo recibe por medio del Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Para edificar la iglesia. ¿Existe el don de la música? No. De hecho, fuera del Evangelio, cuando se habla de don, lo comparan mucho como si fuese talento. No existe don de música. Si los dones son
dado exclusivamente a la iglesia por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Los dones son dados exclusivamente para asuntos espirituales. Yo admiro la banda que tenía Michael Jackson, pero esa gente no tenían dones. Si la música fuese un don, pues entonces tuviésemos que decir, wow, ese don divino que tienen los músicos de Luis Miguel, está bien. Oye, la banda de Alejandro Sanz, esos tipos tienen un don. No, ellos no tienen dones, ellos tienen talento, al igual como lo tienen los músicos de la iglesia de hoy. Todo individuo que tiene oído musical, que se dedicó a estudiar un instrumento o a cantar y que lo hace bien, lo hace con profesionalidad, eso es talento, eso no es don. ¿Por qué yo recalco y hago la observación de los dones? Porque en la actualidad la iglesia, cuando quiere atribuir lo del nombre levita a los que tocan y cantan, deben de especificar que es refiriéndose a aquellos muchachos que se dedican al servicio musical en la iglesia, pero no es porque tengan un don. Ahora bien, que entre los músicos y los cantantes hayan algunos que tengan dones, don de hablar en lengua, don de sanidad, don de reprensión de demonio. Bueno, ese don le ha sido dado, pero no por la música, sino por voluntad del Espíritu Santo. Si le llamamos levitas, vamos a llamarle levitas no porque tengan dones, sino porque se dedican al servicio musical de la iglesia. Todavía hay seguidores que cuando quieren explicar que no están de acuerdo con un pago, un salario, una ofrenda a músicos, pues entonces usan mucho. Pero varón, Cristo dijo, de gracia recibiste y dad por gracia. No, por favor, no va tampoco. Vamos a leer todo el contexto. Cristo le dijo eso a sus discípulos cuando habló refiriéndose a las cosas que ustedes recibieron, no por mérito de ustedes, no porque tuvieron que estudiarla, no porque la compraron, no le costó dinero, sino que le fue dada. ¿Cuáles eran esas cosas? Que cuando ustedes oren por los enfermos sean sanados. Eso es don espiritual. Cuando ustedes oren por los que están poseídos por demonios y sean liberados, eso es don. Todo lo que es espiritual y que he dado por el Espíritu Santo exclusivamente para edificación de la iglesia, eso es don. Ahora bien, todo lo que usted ha tenido que estudiar, pagar dinero para prepararse, todo lo que amerita invertir días, horas largas para que algo pueda ser ejecutado, eso no es don, eso es servicio. Ejemplo. Si un hermano en la actualidad tiene el don de profecía y una congregación le dice, hermano Juan, queremos instalar un instituto bíblico en nuestra congregación y queremos que usted sea el maestro de teología, pero mire, queremos dar materias en la mañana, dar materia en la tarde y dar materia en la noche. Queremos que usted sea el maestro. Ese hermano que se llama Juan, para hacer esa labor, no puede estar de empleado en otra empresa. Entonces la iglesia decide darle una ofrenda, darle un pago o asignarle un salario. La pregunta es, ¿a ese hermano Juan la iglesia le va a pagar por el don de profecía que le fue dado mediante el Espíritu Santo o por el tiempo que él va a invertir? Por el tiempo que va a invertir. Entre muchos que me escribieron, que me llamó mucho la atención, que me escribió diciendo, con mucho respeto, maestro, pero entonces, si a los músicos en las iglesias usted considera que en un momento dado hay que pagarle, pues entonces hay que pagarle a los hermanos que brindan el servicio de estar en la puerta durante el culto, porque a los que están en la puerta, en un hotel, en una empresa, le pagan. Y yo le contesté dándole gracias por la observación, pero le asigné una tarea y le dije, cuando usted haga el experimento, me contesta cómo le fue. Y la tarea que le asigné fue esta. Esa congregación haga un experimento de un mes. Los hermanos que sirven con mucho amor en la puerta, pónganlo a tocar los instrumentos y a cantar. Y a los músicos, pónganlo a dar servicio en la puerta.
Ah, pero si hay que pagarle a los músicos, hay que pagarle también al ministerio de oración. Bueno, pero vamos, no hay ninguno más importante, ojo. Vamos a poner durante un mes los hermanos que dirigen la cadena de oración que se pongan a tocar los instrumentos. Y vamos a poner a los músicos durante un mes que dirijan la oración. Si a ustedes les funciona, déjenme saber eso y vamos a implementarlo en las iglesias. Otra cosa, estimados hermanos en Cristo. Si una iglesia tiene 100 miembros, ¿será verdad que de 100 miembros no hay 25 hermanos que tengan el deseo de dedicarse a cantar y a tocar en los cultos? Yo, sin lugar a equivocarme, claro que sí lo hay. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque no se trata de intención del corazón. No se trata solamente de que yo vivo con un corazón como le agrada a Dios. Eso es número uno, pero eso no basta. Se necesita una persona que haya invertido muchos años estudiando música, dedicando mucho tiempo a la práctica, que esté capacitado. Por lo tanto, no estamos hablando de que la iglesia está obligada a pagarle a un músico. Y tampoco cuando hablamos de que un pago puede ser justo, no estamos hablando de un músico que solo se acuerda de que existe un instrumento musical cuando llega a la iglesia. Estamos hablando de una persona que así como un joven se dedicó a estudiar ingeniería, arquitectura, enfermería, hubo uno que decidió dedicarse a la música. Estamos hablando de una persona que tiene la música como una profesión, que lo hace con altura. No un hermano que se acuerda de una guitarra cuando él, después que se pasó un día trabajando, que él ni se acuerda dónde está re mayor y que él coge la guitarra y arranca a intentarlo. No, no estamos hablando de eso, porque entonces habría que pagarle a media iglesia. Eso lo hace cualquiera. Sentarse en un piano y decir re mayor y el cantante cantando en sol y él tocando por la... No, no, no. Yo estoy hablando de músicos que dedicaron tiempo, dedicaron su vida y decidieron usar la música como profesión y la están poniendo al servicio de la iglesia. Por hoy tengo que irme. Vamos a continuar en una tercera parte analizando si el pago a músicos en iglesia es obligatorio o es voluntario. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿La Biblia lo condenaría? ¿Es una actitud de impío cobrar en una iglesia? ¿O eso puede hacerlo un cristiano? Culmino diciéndole que yo no pretendo entrar en polémica. Lo hago para aclarar algunas confusiones que veo en el pueblo cristiano, sobre todo usando porciones bíblicas fuera de contexto. El maestro Félix Guerrero se despide. Hasta una próxima, si Dios lo permite. Bye, bye.